Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. En la Eucaristía, Jesús nos presenta su costado traspasado. De su costado brotan sangre y agua. Para San Juan, esto es un símbolo del Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros, del amor de Cristo que fluye en nosotros. En la Eucaristía, tomamos del cáliz la sangre de Jesús y en su sangre el amor divino encarnado. Tomamos su carne en nuestras manos, para que por su carne las heridas de nuestras manos sanen. Tomamos del cáliz la sangre que emana de su costado, para que el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el final, nos atraviese completamente y nos transforme. Como los discípulos, debemos responder por él el misterio del amor que se nos revela en las manos y en el costado del resucitado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. En el cuerpo y la sangre de la Eucaristía nos es permitido ver al Señor mismo. El segundo cuadro eucarístico que San Juan describe en la noche de Pascua se manifiesta en las palabras de Jesús. Como el Padre me envió, también yo os envío. Para nosotros, la resurrección significa que somos enviados. No es suficiente alegrarnos por la presencia del resucitado. El resucitado nos envía al mundo para que prediquemos su palabra y para que testifiquemos su amor. A través de nosotros, Cristo se incorpora en todos los órdenes de la vida. A través de nosotros, traspasará las puertas cerradas de aquellas personas que por temor se han refugiado en sí mismas. A través de nosotros, muestra a las personas sus manos y su costado. A través de nuestras manos, toca amorosamente a las personas, las anima y sana. Nuestras manos deben tocar en su nombre y obrar para el bien de los seres humanos. Y a través de nuestro corazón, Jesús muestra su costado a las personas. A través de nuestro corazón, su amor debe penetrar en el abandono y la soledad de las personas. ¿Qué intentas hoy hacer con tus manos? ¿A quién desearías tocar con afecto? ¿A quién extender amistosamente tu mano? ¿Quién desea mostrar tu corazón, tu amor, tu bienaventuranza? Fíjate si para con tus hermanos tu corazón está cerrado y estrecho o abierto y amplio. Medita en que Cristo resucitado intenta demostrar su amor a los hombres a través de tu corazón. De este modo, nos presentamos una vez más desde Radio Fe Latina para nuestro encuentro semanal, hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de este espacio a la luz de la palabra. Estamos compartiendo con todos ustedes, después de haber gozado, después de haber vivido una secuencia de domingos festivos, por aquello que venimos sosteniendo, que aunque muchas veces, y es verdad que así sucede, y es entendible por cierto, y aunque muchas veces no se note, la vida es una fiesta vivida con mayúsculas, una fiesta vivida desde la fe. Lo puramente humano, lo carnal, lo secular, seguramente será y es muy transitorio, muy acotado, muy limitado, muy pobre, por cierto. Lo real es que la vida de fe es la vida que planifica al hombre y a la mujer para darle
un sentido en su existencia en todo su esplendor. Jesús, el Señor, Dios Padre, que nos crea, nos acompaña, nos espera a lo largo del camino, le han de dar luz a un momento que se ha hecho inesperadamente extenso y doloroso de demasiadas tinieblas. Por eso, de algún modo, este espacio a la luz de la palabra intenta semanalmente reencontrarnos con la palabra de nuestro Creador para darle un poco más de brillo a nuestros opacos días de pandemia. En esta ocasión, compartiendo con todos ustedes el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, nos está convocando este 11º domingo durante el año, 13 de junio de este año 2021, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Y decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla a la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas, como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 11º domingo durante el año, 13 de junio de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, abundantes, semanales, que estábamos esperando, de las cuales nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras, a quien una vez más le decimos, repetimos, que es un gusto encontrarnos contigo, Miguel, desde Radio Fe Latina, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Va muy bien. Mirá, como de costumbre tengo que decir también lo mismo. El gusto es mío. El gusto de estar contigo, el gusto de estar con toda la audiencia, que va creciendo en número. La gente realmente se acerca a la palabra, pero previamente, como siempre dice el Papa, Dios primerea. Primero la palabra viene a nosotros. La palabra nos convoca, la palabra nos congrega, las palabras nos unifica, la palabra del Señor, y aquí estamos, festejando esto que vos llamás, y atinadamente, porque verdaderamente lo es, y lo es con términos mayúsculos, es una fiesta. La fiesta de la vida, la fiesta de la palabra, la fiesta que nunca deja de estar como tal, que nunca deja de ser. Y a propósito de esta fiesta y de las apuntes que estabas vos subrayando en tu introducción, Fabián, vos fíjate, hablabas del agua, de la sangre y del espíritu. Tal cual.
Y dice San Juan en su primera carta, porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres convienen en un mismo testimonio. No sé si recordás algunas versiones bíblicas, que no, porque ha sido quitado ese versículo que había sido agregado por una, yo te diría, piadosa mano trinitaria también, ¿no? Había un versículo en ese capítulo quinto de la carta juánica, que decía: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, estaba bien el comentario, pero no había sido escrito originalmente por San Juan. Y esto a propósito de que en la tierra son tres los que dan testimonio también: el agua, la sangre y el espíritu. Y conviene esto. Fíjate vos, estaba pensando, ¿no?, a propósito de lo que venías diciendo. Nuestro Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos en medio de vosotros está. En medio de vosotros está. Pero también dice antes: el reino de los cielos entre ustedes está. Está entre nosotros y en medio de nosotros. Y es real esto. Fíjate vos, hemos visto en comentarios de las semanas anteriores: si el Hijo no va al Padre, el Espíritu Santo no viene a nosotros. Y consecuentemente no hay envío, como vos señalabas, que el Señor ha resucitado, está significado en nosotros por el envío que hace de nosotros. De otra manera no podría hacerlo. El Señor resucitado no se envía con el poder del Espíritu Santo. El Señor resucitado asciende al Padre, y el Señor resucitado, que ha glorificado al Padre en la tierra, es glorificado por el Padre en los cielos, y de esa manera se consuma el misterio de la plenísima unidad. El Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, que dan testimonio en nuestro corazón. Si yo no voy al Padre, el Espíritu Santo no viene a vosotros. Si el Espíritu Santo no viene a vosotros, no podemos dar testimonio, no podemos aplicarnos al envío para el cual nos manda el Señor, con ese poder. Así como Él vino con el poder del Padre, por el Espíritu Santo que estaba en Él. Y vos fíjate que este misterio de la vida, porque claro, estas parábolas que vemos, por ejemplo en este caso, de este evangelio que vamos a considerar el próximo domingo, sí, uno dice, bueno, son parábolas sencillas, como todo lo hace el Señor para que pueda ser inteligible, entendible a los ojos menos sabios en estos temas. Sí, siempre apuntan al misterio, porque la vida es un misterio. Y la vida es un misterio, uno dirá, bueno, hasta que deja de serlo. Sí, hasta que está en nosotros. Y ahí en nosotros se aclara este misterio, y que verdaderamente lo era en principio, y que ahora, por la vida que está en nosotros y la cual disfrutamos y vivimos, y es algo absolutamente novedoso, nos damos cuenta que no había otra manera de revelarlo ese misterio, sino la de la manera en que lo hizo el Señor, que es el verdadero misterio en nosotros. El Señor, por todo lo que hizo por y para nosotros, por todo lo que hizo y hace, y solamente puede hacer Él con el poder del amor que tiene y el amor que nos tiene a todos. Agua, sangre y espíritu. Exactamente, vino por agua y sangre el Señor, y derramó el Espíritu. Y el Espíritu en nuestro corazón da testimonio de la unidad del Padre y el Hijo por el Espíritu Santo. Uno y trino el Dios que nos habita, uno y trino el Dios que es la vida en todos nosotros, la vida en el amor que disfrutaremos plenamente. Uno diría, bueno, mientras estamos en camino, rumbo a la patria celestial, rumbo a la morada definitiva, rumbo al lugar que el Señor ha preparado para que estemos siempre con Él, bueno, todavía estamos peregrinando en esta tienda, en este camino de fe, en esta tienda que es como la tienda que habitaban los miembros del pueblo de Israel en el desierto, una figura, ¿no es cierto?, que se cumple en él la realidad revelada por Cristo, y que vivimos los cristianos si verdaderamente seguimos por este camino nuevo y vivo. Una tienda es una habitación portátil. Sí, todavía estamos en camino, todavía tenemos que dejar esta tienda transitoria de este peregrinaje para habitar definitivamente el lugar que el Señor tiene preparado, que es el lugar de la gloria.
Pero mientras tanto estemos en esta tienda o estemos directamente ya en la patria, evidentemente todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Y puede ser para la gloria de Dios porque en nosotros, fíjate vos, mientras estamos en la tienda, agua, sangre y espíritu. Cuando estemos en la morada celestial, en la patria definitiva, en la consumación de la vida, ¿qué será en nosotros? La plenitud de Dios con nosotros y nosotros en ese Dios también en la plenitud de la unidad. Por manera que fíjate vos qué destino de gloria, como dice San Pablo siempre, ¿no es cierto? Y qué realmente, y qué cierto es esto. Y qué fiesta, como decís tantas veces vos, Fabián. La vida como fiesta. Y es un festejo eterno después. ¿Qué más festejo que este? Festejar la vida en su plenitud, la que nunca deja de ser, es una felicidad inédita, insólita, una felicidad que excede toda posibilidad de imaginación humana. A propósito, bien, mencionabas, a ver, en tu generosa presentación, Miguel, como nos tenés afortunadamente con dicha acostumbrados, el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Hacia dónde apuntás con esta afirmación, Miguel? Está entre nosotros y después dice, en medio de vosotros está. Y es cierto eso, fíjate vos. Tantas veces hemos comentado en charlas anteriores, en jueves anteriores, Fabián. El Señor estaba con Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y ahora decimos, en el tiempo la palabra vino del cielo a la tierra, de la eternidad al tiempo, de Dios a nosotros. La palabra está con nosotros. Por eso decimos, el reino de los cielos en medio de vosotros está. Está el Señor con nosotros. En medio de vosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, cuando el Señor nos envía el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está entre nosotros, que viene a ser el fruto que solamente puede hacer aquel que nos trae la vida y fruto para la vida, está en medio de nosotros. Más internamente todavía, porque nos envía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos da testimonio de que el Hijo ascendió después de la resurrección, de que está unido al Padre en la plenitud de la unidad, y la prueba en nosotros es el Espíritu Santo que viene. Testimonio de la presencia del Padre y el Hijo, en la plena unidad de la unidad, en la gloria y en la vida plena. Y unidos a nosotros por medio de ese Espíritu que nos envía y posibilita que seamos entonces testigos de la resurrección del Señor, porque cuando el Señor nos envía a nosotros y nosotros somos testigos y testimonio de la resurrección del Señor, de la vida nueva, de esta que proclamamos, ese Espíritu en nosotros nos está habilitando para poner en nuestra boca la palabra que es desde el principio, pero que en nosotros tenga el mismo sentido de todo fue hecho por la palabra y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra, de que por esa palabra también en la boca nuestra el Señor nos da la potestad, el poder justamente de convocar para la vida, de compartir, de difundir esa vida, que estaba en Dios y ahora está con los hombres por la gestión de Cristo Jesús, que a través de su iglesia, en el tiempo, Él ya está en la gloria, pero no deja de estar en el tiempo, por el Espíritu Santo que nos envía y que da testimonio de que ese Espíritu viene a ser el testigo real, fiel, directo, de la gloria del Hijo en el Padre y de la gloria del Padre y el Hijo en nosotros. La plenitud de Dios en nosotros, conduciéndonos procesionalmente a la gloria también a nosotros mismos. Es lo que proclamamos. Hablas de gloria, Miguel, hablas de agua, hablas de sangre, hablas de pan eucarístico, hablas de espíritu, hablas de comunión, hablas de día como que es una fiesta. Sin embargo, estamos rodeados, independientemente que este espacio intente reflejar
con tu autorizada presencia a la luz de la palabra, es decir, la palabra dominical. Sin embargo, decíamos, estamos atravesando una crisis global, pandémica, que es lisa y llanamente de oscuridad, es de muerte. ¿Cómo opera lo uno con lo otro? ¿Sí? Porque digo, realmente es un gozo compartir este espacio contigo, y vos lo sabés, porque compartimos hace más de 2 décadas. Es un gozo escucharte, pero uno piensa, ve a su alrededor mezquindades, corrupción, negociados, muerte, un panorama sombrío. Entonces dice, ¿cómo se compagina, Miguel, lo uno con lo otro? Claro, estamos en el mundo. Fíjate vos que estábamos diciendo recién, estamos en camino. Este mundo es de alguna manera el correlato, el equivalente del desierto por el cual transitaba en figura el pueblo de Israel desde la libertad, de la cual de la esclavitud, mejor dicho, de la cual los quita de Egipto el Dios de todos y los lleva a la libertad para transitar el desierto después de recibir las tablas de la ley hacia la patria celestial, hacia celestial, tierra prometida, figura de la vida eterna. Nosotros se va cumpliendo verdaderamente. El Señor vino no a quitar la ley, sino a cumplirla en su plenitud. Entonces, nosotros vamos peregrinando. El desierto es figura de este mundo, no es lugar de habitación. Vaya que hay riesgos en el desierto, ¿no? Que hay peligros. El desierto es tan complicado, fue tan complicado, es tan complicado como este presente, como este siglo XXI, cambalache, como decía Discípulo Miguel, es tan complicado la vida en este mundo actual como la del desierto, o la del desierto tenía desierto con todo lo que eso implica, claro está, porque no ves nada más que arena y no ves nada más que las estrellas, las luces del día y nada más. Pero digo, el desierto era tan complicado como la vida en la urbanidad, digamos. Pero Fabián, es así, porque vos fijate, decimos, en el desierto no hay vida. El desierto es lo opuesto, ¿no es cierto? Bueno, y en este mundo no diría, pero está la vida, sí, está la vida porque está presente el Señor. Ahora que ha venido el Señor de la vida, está la vida presente. Pero está la vida para quitarnos de este mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo, para que nos demos cuenta que también estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como el pueblo que transitaba el desierto, vivía en tiendas en el desierto, hacían habitaciones portátiles, transitorias, pero no era para habitar el desierto. El desierto no es habitable. El mundo no lo es a la medida en que Dios quiere que sea verdadera habitación para nosotros y para la vida en nosotros, el lugar que Él tiene preparado. Por eso nos ¿Podemos quita. tomar entonces el desierto y el mundo, Miguel, como una especie de pasaje, de ruta, de camino hacia Sin duda. un lugar más pleno? Y eso es la Pascua, Fabián. Hablamos de Pascua, hablamos de paso de la muerte a la vida, de paso de un lugar intransitable, un lugar hostil, no apto para la habitación del hombre, no es lo que Dios hizo ni lo que Dios quiere, pero sí una figura de lo que le pasa al hombre cuando se aleja del camino que Dios le marca, que Dios le indica. El camino sigue siendo el mismo. Y aquí está tan cerquita nuestro que viene aquel que así propio se llama el camino para mostrarnos que en su palabra, que es la palabra de aquel que lo hace todo en todos, en su palabra está el verdadero camino, la verdadera manera de conducirse para transitar un camino que no es necesariamente un camino exterior, es un camino interior, está en nosotros, pero pareciera ser, y la verdad lo es, ¿no?, que en nosotros se ha borrado ese camino. Alguien ya se alejó tanto que ya perdió de vista el camino. Buscó otros caminos. Es el hombre del barro, el hombre que no aceptó el consejo divino, que no aceptó la palabra. Y bueno, transitó por donde su criterio se lo indicó. Y se engañó.
y transitó por caminos de muerte. Y eso lo vemos durante la historia del mundo. Sí, claro, lo estamos viendo ahora, porque sin ir más lejos, Fabián, evidentemente en vos está también, como en todos los que estamos habitando en este tiempo el mundo, el drama de la pandemia y tantos otros dramas que se han vivido siempre, porque nunca ha sido mejor. El consejo de Dios sigue siendo el mismo siempre. Salgan de Babilonia, pueblo mío, si no quieren ser partícipes de sus plagas, y salgan de Babilonia. Esto es confusión, esto no es vida, esto es caer en un desorden total, en donde predomina no la vida, no la felicidad consecuente, sino que predomina es la muerte. Y lo que estamos viviendo a través de un verdadero drama, de una verdadera tragedia que está azotando, y esta vez se nota mucho, el mundo. Lo vemos, y vemos cómo ya se va globalizando algo que nunca hubiésemos querido globalizar: la angustia, la depresión, la desesperación, el terror de la humanidad. Lamentablemente es así, pero siempre está el lugar del refugio. Siempre, ¿quién es el refugio? Y el refugio es el mismo que ha sido siempre. Es el Dios que viene a ser refugio nuestro, cobertura nuestra, contención nuestra y bendición nuestra. Él nos saca, Él nos lleva por otro camino que no es el que estamos transitando, que es un camino equivocado. Y ese camino es el que comienza a predicar estos enviados del Señor, estos enviados con el poder del Espíritu Santo, la luz, la plenitud de la luz en ellos, a través de el poder de Dios que nos habita. Y de esto hablamos. Y de esto hablamos para poder salir de esta Babilonia, de esta iglesia del Señor. Vos fíjate, en la lectura del domingo vamos a verlo precisamente en el Evangelio. De algo muy pequeñito, de algo de donde siempre parte el Señor, porque si vamos al caso, ¿de dónde parte el Señor que viene a nosotros? Que viene de la totalidad a la nada nuestra. Y en las comparaciones que se hacen, en las lecturas que se leen el próximo domingo, ¿no es cierto? Creo que es la 11ª semana, si no me equivoco. Claro, 11º domingo durante el año, sí. Ahí está. Bueno, ahí tenés tanto la lectura de Ezequiel en el Antiguo Testamento, y es muy recurrente también la de San Pablo, ¿no es cierto? La de San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pero en el Evangelio, la palabra de Jesús, ¿no? Todo comparado ¿a qué? A cómo nace esta realidad que viene a instalar aquí el Señor para restaurar y recuperar la vida perdida por parte de nosotros. Y parte de una semillita, de algo casi microscópico, digamos, ¿no? Así como desde el punto de vista biológico humano, ¿de dónde parte el hombre que llega a ser finalmente un templo del Espíritu Santo, en muchos casos? Y parte de una célula que es microscópica. De eso que uno diría es invisible. Sí, bueno, siempre de esa cosita tan pequeña, tan, bueno, casi inimaginable, parte Dios. Y esa cosita tan pequeña, esa nada somos nosotros, respecto a la vida que nos habita en el momento en que viene el Señor a darnos lo que no tenemos, que es precisamente esa vida, que después se hace abundante y que llega a ser eso. En la comparación también parabólica casi se nos ocurre, podríamos hacer, ¿no? Viene a ser también el templo del Espíritu Santo partiendo de una célula biológicamente microscópica. Somos invisibles, no al microscopio de Dios, pero sí al ojo del juicio humano equivocado. Bueno, de esa nada, con esa nada Dios hace la totalidad. De ahí entonces todo esto que vamos viendo. Y la nada nuestra tiene que partir también de algo que sería nuestra colaboración. La humildad, la sencillez, la mansedumbre, la entrega. ¿Te das cuenta? Eso que se mostró en María, por ejemplo. Siempre ponemos el ejemplo de la madre, ¿por qué? Porque es un ejemplo precisamente maternal, ahí está. Para concebir algo que en nosotros debe ser la concepción necesaria de aquella que parte precisamente de una condición que se autodeclara precisamente por ella, la esclava del Señor.
Una esclavitud a la vida, ¿te das cuenta? La libertad. Esclava de la libertad. Bueno, de eso partimos. De eso viene el Señor a buscarnos. De eso va a ser la totalidad. ¿Qué vamos a llegar a ser? La esperanza la tenemos. Tenemos también el privilegio de tener las primicias de todo esto. Y aquí mismo, en esta tierra, en este tiempo, en este cuerpo. Solamente de nosotros, ¿qué pide el Señor? Humildad, sencillez, mansedumbre, entrega. Ahí empezamos. Lo demás... Muy bien. Hasta aquí entonces el primer segmento de nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra desde Radio Gelatinas, el señor Miguel Carreras explicando cómo semanalmente lo hace el Evangelio que la liturgia nos está proponiendo para este 11º domingo durante el año, 13 de junio del 2021. En ocasión el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, pero ha llegado el momento de darle un pequeño descanso a Miguel y que trabaje alguien imprescindible entre nosotros, Silvia Patricia en la operación técnica, nos permita disfrutar de la música al grupo Sinaí y el canto de gozo. Canto de gozo, le diré por siempre, maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre, maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, viva el Rey, saltaré, alabaré y me gozaré, palmearé, gritaré, hey, hey, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, viva el Rey, saltaré, alabaré y me gozaré. Sentaré, alabaré y me gozaré. Salvador, que dio su vida por nuestra salvación. Cantemos con gozo a Cristo nuestro Señor. Gracias con todo el corazón. Es que nos da su luz, es que nos da su amor, es que nos lo da todo, es Cristo nuestro Señor. Es que nos da su luz, es que nos da su amor, es que nos lo da todo, es Cristo nuestro Señor. Cantemos con gozo a nuestro Salvador, que dio su vida por nuestra salvación. Cantemos con gozo a Cristo nuestro Señor, y démosle gracias con todo el corazón. Cantémosle al Señor, abramos el corazón, alabémoslo todos en nuestro Redentor. Cantémosle al Señor, abramos el corazón, alabémoslo todos en nuestro Redentor. Muy bien, desde Radio Gelatina, el grupo Sinaí, el trabajo de Silvia Patricia en la operación técnica, y esta canción, Canto de Gozo, que nos permitió darle un descanso al señor Miguel Carreras, que nos está explicando el texto que la liturgia nos propone para este 11º domingo durante el año, 13 de junio de este 2021, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34.
Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla a la tierra. O sea, que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante de la espiga. Cuando el fruto está a punto, le aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. A ver, el reino de Dios es como un hombre, ¿sí? Trabaja día y noche sin que se dé cuenta. Podríamos pensar, y esto obviamente lo vas a fundamentar vos, que sos el que sabe, como que Dios trabaja día y noche sin descanso sobre la pequeñez humana, sobre la pequeñez del hombre. Miguel. Sí, pero no sin el hombre, Fabián. Fíjate, en esta carta, bueno, aquí estamos en el Evangelio, ¿no es cierto? Pero en la primera carta a los Corintios, y creo que es en el primer capítulo, hace esta reflexión San Pablo, a propósito del trabajo de la iglesia, de esa cosita chiquita que elige el Señor, como eligió a sus apóstoles, que eran modestos trabajadores también, ¿no es cierto? Y llegan a ser finalmente pilares de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la vida en la tierra, de la vida que nos conduce por la palabra del Señor a la plenitud de la gloria en el Señor. Bueno, vos fíjate, es como el hombre que plantó la semilla. Sea que esté despierto, sea que duerme, no sabe cómo, pero la semilla va creciendo. Primero la semilla se hace un tallo, después se hace ya directamente finalmente un grano, un capullo, un fruto, ¿no es cierto? Ahora uno diría, bueno, en el caso del trabajo de la iglesia, del que planta la semilla, el hombre plantó la semilla. Duerma o esté despierto, la semilla crece. ¿Cómo crece? No lo sabe. Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios da el crecimiento. El crecimiento es de Dios. El crecimiento en nosotros es la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra colaboración? Podemos decir, sí, para el hombre, pero no sin el hombre. Y precisamente que hagamos este trabajo apostólico, este trabajo que pertenece también al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sí. Plantamos, sí, vamos a hacer fruto de la palabra que hemos recibido del Señor, de todos los pueblos, como el Señor nos ordenó. Vamos, sí. Trabajamos en esa palabra, plantamos, regamos también. Mira, tantas veces, ¿no es cierto?, que nosotros, alguien alguna vez nos comunicó estas cosas, las recibimos, pero alguien también, que a lo mejor no conocíamos tampoco, vino a nosotros, nos habló de lo mismo y nos fue enriqueciendo. Y acudimos a la iglesia y progresivamente a través de las veces que vamos acudiendo a escuchar la palabra y pues a recibir el cuerpo del Señor, la sangre. Si creemos, bebemos la sangre, quiere decir que si creemos, obramos, y entonces en nosotros crece. Siempre el crecimiento lo da Dios, pero siempre el crecimiento se manifiesta en nosotros, y siempre nosotros somos el fruto que es finalmente maduro, pleno y definitivo, ingresará ya, cuando llegue el tiempo para nosotros, que será la cesación en este tiempo transitorio, y entraremos ya en la eternidad. Y ahí estaremos acabadamente ya hechos a imagen y semejanza de quien nos hizo. Pero nuestra partecita hay que hacerla, Fabián. Seamos obreros de la viña. Sí, cuidemos el fruto, porque ese fruto es útil para todos, y comenzando por nosotros mismos, y para Dios que lo hace. Porque en definitiva somos obra, somos plantío de Dios, trabajo de Dios día y noche, y finalmente el fruto que solamente en Dios y por Dios se hace. Todo lo hace por la palabra, todo lo hace por la palabra. ¿Somos fruto de esa palabra? Somos fruto. Hagamos fruto entonces también nosotros, porque es la manera de demostrar que somos fruto.
Entonces esto es como creo que en la segunda parte, ¿no es cierto?, lo tenés ahí, del Evangelio del próximo domingo, se nos muestra el crecimiento, ¿no?, del grano de mostaza. Esto después lo lees vos, Fabián, ¿no?, el grano de mostaza que crece como un árbol gigantesco y llena la tierra y da cabida a los pájaros y da sombra al peregrino y todo aquello que puede decirse de la inmensidad que es aquel que como fruto de la obra de Dios llega a ser finalmente una fuente gigantesca de vida. Que no claro, te pensaba, digo, qué obra de maravilla, qué obra indudablemente del Señor, esto que algo tan pequeño, tan minúsculo, casi muchas veces por nuestros problemas visuales imperceptibles, como un grano de mostaza, Miguel, se transforme en aquello que le da albergue hasta los pájaros del cielo y le dan sombra, ¿no? También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Si parece un grano de mostaza. A ver, el reino de Dios comparado con un grano de mostaza. El reino de Dios, lo sublime, lo absoluto, lo grande, ¿sí? Lo total, comparado con la pequeñez en muchos aspectos hasta invisible de un grano de mostaza. ¿Cómo es esto, Miguel? Y fíjate vos, en la primera consideración que nos hace el Señor, nos está mostrando, sí, cómo la semilla crece, ¿no es cierto? Raíz, tallo, fruto, grano finalmente. Cómo crece sin que nosotros lo veamos. Y decimos, el que le da el crecimiento, ¿quién es? Es el Señor, es Dios. Nosotros plantamos la semilla y nos vamos. Viene otro y riega. Sí, con la misma agua del cielo, con la misma agua de la palabra, del bautismo. Bien, crece. Lo único que necesita es ese alimento simple. Y Dios hace la obra. El que da el crecimiento es Dios. ¿Y a dónde lo lleva? Y esto es obra de Dios ya. ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lleva la semilla? ¿A dónde lleva el grano de mostaza? ¿A dónde nos lleva a nosotros? Y nos lleva a ser finalmente lo que tenemos que ser. Tenemos que ser una fuente de vida para el otro. Tenemos que ser vida que viene de la vida y su plenitud para la vida en el otro. Porque el mandato es amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el origen de todo. Y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, que es fruto del origen. Y fruto del origen que hace Dios, pero no sin nosotros, lo hace a través de nosotros también. Pablo plantó, Apolo regó, pero la obra es del Señor. Y finalmente, ¿qué se obtiene de cada uno en el tiempo de la cosecha? Y se obtiene lo que hace. Lo que únicamente puede hacer Dios, la creación de Dios, algo que es verdaderamente imagen y semejanza de Dios, que da vida al mundo, que da vida a todos, para que seamos vida para la vida también. Venimos de la vida, volvemos al origen en lo que hace a nuestra función. Esto es lo que, por ejemplo, hace el Señor resucitado, ya ascendido y glorificado, pero antes, una vez resucitado y antes de ascender y ser glorificado, ¿qué hace? Envía a aquellos que son verdaderamente, porque Él lo ha hecho por su resurrección, los ha hecho apóstoles, enviados, están en condiciones de ser enviados y ser obreros para la vida, ser fuente de vida porque proceden del origen de la vida, y de la vida siempre hay vida, no otra cosa. De Dios la vida en Dios está en nosotros, y en nosotros está en el otro, amar al prójimo. Y así se difunde y llega a ser ¿qué cosa? Y el grano de mostaza, que parece ser, yo nunca vi un grano de mostaza, Fabián, lo confieso, pero parece que es microscópico también, ¿no? Y lleva a ser una planta que llena la tierra, que da cabida a todo, que da cabida a la vida, que da cabida a la totalidad que el Señor deposita en todo lo que hace. De la nada a la totalidad. Así hace Dios las cosas. Por eso es creador. Y de cielos y tierra, de todo. La obra la vemos. Sí. Cada vez es impactante. Vos mencionás la nada, lo microscópico
microscópico del grano de mostaza, ¿sí? Y el final de ese tramito de la parábola del grano de mostaza, ¿no? Se extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra, ¿sí? Sí. De algo microscópico, Miguel. Sí, vos sabés que se puede compartir esto, ¿no? Cuando el Señor en la parábola del grano de mostaza dice que cobija a los pájaros del cielo, pareciera, y puede ser, referirse el Señor en la parábola a los gentiles. Vale decir, viste que los pájaros vienen de distintos lugares, ¿no es cierto? Tal cual. Y bueno, la palabra del Señor comenzó a ser propuesta predicada al pueblo de Israel, siguiendo el orden que el Señor sigue, ¿no es cierto? Ahora, después fueron convocados todos los pueblos de la tierra, a través precisamente de los apóstoles, que fueron la primera cosecha de la obra del Señor, Dios en Cristo Jesús. Y el fruto empieza a crecer y a llenar la tierra, y la llena plenamente. La totalidad de los gentiles llenan esa semilla que se transforma en un árbol que llena la tierra, habitan en él y habitan para la vida, porque es árbol de vida y para vida. De la nada la vida y la plenitud de la vida. De la nada la totalidad que solamente es en Dios. Y nosotros parte de esa totalidad. Y cuando decimos parte, ojo, no es que somos una partecita, no, somos la totalidad también. Totalidad en la totalidad. Plenitud en la plenitud. Porque la gloria de Dios se comparte con todos por igual. La vida no puede ser menos que vida. Y es vida, lo que es en Dios es vida. Y cuando es en cada uno de nosotros, es vida en plenitud. Es compartir la gloria. Y con muchas parábolas como esta les anunciaban la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. A ver, en la medida en que ellos podían comprender, y la única manera que se podía comprender era a través de la parábola, en forma directa, lo que nosotros solemos llamar al pan y al vino, Miguel, como una frase, como un latiguillo popular en la Argentina. Eso no tendría cabida, no correspondía. Eso por una parte. Y por la otra parte, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. A ver, hacía como una especie de distingo, hacía como una especie de separación al explicarle todo en privado a los discípulos. ¿Sabes que el Señor, así como cuando decimos lo eligió a San Pablo, y es algo humanamente poco creíble, en el sentido de que haríamos nosotros humanamente frente a un Señor que nos persigue hasta buscar nuestra muerte, y al que después elegimos como miembros de un partido, sector nuestro, para que haga el lugar nuestro lo mismo que hacemos nosotros? Es increíble. ¿Qué ve el Señor? Bueno, debe ver algo que los demás no vemos. Y efectivamente, ¿qué veía el Señor en estos casi analfabetos discípulos que elige? ¿Qué diría el Señor? Si yo les explico, es como si yo de pronto con términos científicos propios de un académico que ha estudiado largamente un tema y ha arribado a conclusiones muy buenas, pero que puede explicar un lenguaje técnico que solamente se puede entender a la luz de un conocimiento técnico precisamente. Ahora, ¿cómo le explico yo en esos términos una cosa que es altamente compleja a unas personas que apenas saben leer, que apenas me van a entender cosas mucho más sencillas? Bueno, el Señor acude a la parábola, a la comparación. Va, dijimos muchas veces, de lo sensible a lo inteligible. Los va llevando. Y finalmente van entendiendo. No hay otra manera. Por parte tenemos siempre el punto de partida. Siempre decimos de la nada a la totalidad. Bueno, en la comprensión es así también. Y a nosotros que solemos estudiar la palabra de Dios, siempre la persona que nos instruye o la manera en que vamos entendiendo lo que leemos, también partimos de una comprensión niña casi, ingenua. Y cuando llegamos a tener una comprensión ya, no digamos acabada, porque esto
quizá solamente en los tramos últimos, ¿no es cierto?, acontece, pero una buena comprensión del tema, ahí requiere de nosotros un esfuerzo, que debe hacerse a través del tiempo y a veces de mucho tiempo. Bueno, el Señor a los suyos ya los conocía, ya veía en el corazón de ellos la posibilidad de un envío eventual que sería en el tiempo que el Señor conoce, porque Él conoce los tiempos. Y el tiempo para ellos era el tiempo de la vida, el tiempo de la resurrección, el tiempo en que el Señor aniquila la muerte, para que pueda ser entendido el problema de la vida, para que pueda ser entendida la vida de la cual comienza a hablar. Bueno, así lo ven los suyos, así lo hace saber en los suyos, de la múltiple manera docente en que lo hace, siguiendo a cada uno de acuerdo a la posibilidad propia de aquellos que lo reciben. Y vemos que finalmente, lo advertimos, en la prédica apostólica inicial, advertimos un Pedro que no entendía mucho, de pronto hablando con un nivel de sabiduría poco creíble, pero lo hace desde una comprensión revelada que el Señor ha depositado en él. ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hace crecer la semilla de mostaza, el grano de mostaza? Solamente Él lo sabe, pero lo hace crecer. De la misma manera hace crecer en nosotros una comprensión que pasa de la nada a la vida. Y somos testigos de esa vida a partir de la comprensión y la encarnación de la comprensión. Y finalmente testigos de Dios y testimonio en la tierra. ¿Qué observamos en la vida del creyente estas enseñanzas de Jesús en parábolas? ¿En qué lugar le damos a las parábolas? Yo le doy el lugar necesario, el lugar que le da el Señor. Vos fíjate que el Señor comenzó enseñando por parábolas. Es bueno hacerlo de esa manera. Es el mejor método, porque el Señor es maestro. Y más aún, es el único maestro. Claro, es pedagógico, es didáctico. Es absoluto. El sentido de las parábolas. Vos fíjate que el mismo Señor en determinado momento dice a los suyos: no llamen a nadie maestro sobre la tierra, porque uno solo es vuestro maestro, y ese es el Cristo. Yo soy maestro, todos ustedes son hermanos. Hermanos, entendamos esto también. Hermano nos llama, Hagámonos cargo también de esta fraternidad que nos une en el Señor y por la enseñanza del Señor, de este maestro de la vida. Porque la enseñanza del Señor, del único, es para que nos demos cuenta y vivamos verdaderamente de que somos hermanos. Una cosa que prácticamente uno diría está olvidada porque alguna vez lo supimos o lo sabíamos. Y no sé, si no lo sabíamos el Señor lo revela, y si lo sabíamos y lo olvidamos el Señor lo recuerda con un énfasis que es que no se puede pasar de largo frente a Él, que hay que reparar, y el Señor se encarga suficientemente de que se repare en todo lo que es vida, porque es para nosotros la vida. Atentos a la docencia del Señor entonces. A veces leemos ligeramente, Fabián, pasamos de largo y repetimos casi, digamos, como quien repite una lección aprendida o una frase célebre que dice ocasionalmente para quedar bien o no, pero mastiquemos esto, digerirlo, metabolizar todo esto, porque esto es vida y hay que vivirla para darse cuenta, hay que encarnar. De esta manera el discípulo crece y es así como el grano de mostaza. Llega a ser lo que el Señor hace. Él nos hizo. Bien, en el segmento final, Miguel, vamos a compartir a la luz de la palabra, de la misma manera que como lo hacemos habitualmente con el texto que la liturgia nos hubo de proponer, vamos a proponer para este domingo 11º durante el año, 13 de junio, el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, este texto que has descrito con la generosidad habitual. Compartiremos, decíamos, en el segmento final
Esta segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículos 6 al 10, y también forma parte de la liturgia dominical de este domingo. Por eso nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Bueno, es extraordinario este texto, Fabián, ¿eh? ¿Por qué decís extraordinario? Sí, sí. Vos fíjate que inclusive voy más allá. Yo recomendaría a todos los hermanos que están sintonizando este espacio que lean en su totalidad el capítulo 5 de esta segunda carta a los cristianos de Corinto. Extraordinario, ¿sabes por qué? Sí, porque en general poco citado, fíjate vos, ¿eh? No se cita mucho la segunda carta a los Corintios. Es de San Pablo. Y acá ya el examen y la enseñanza que suministra el apóstol es casi, digamos, consumadamente aquello que en definitiva es obra. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, pero estamos en el exilio, porque estamos en camino, estamos en tránsito, vamos por el desierto de este mundo a la patria, pero no llegamos todavía. Pero mientras tanto, nuestra conducta es como los que son verdaderamente miembros de esa patria celestial. Lo somos, sí, pero tenemos todavía que llegar. Y llegar requiere un esfuerzo. Dijimos, el desierto estaba plagado de peligros. Sí, a cada paso salían al encuentro del pueblo que transitaba. Lo que nos pasa en el mundo también. Vos citabas recién el tiempo actual, que es bastante bravo el que estamos viviendo en el mundo, sí. Bueno, pero tenemos que perseverar, permanecer, ser fieles, seguir siempre el camino que es difícil, que es estrecho, pero nos lleva a la vida. Y mientras estamos en este cuerpo mortal, del cual nos vamos a desprender, estamos en el cuerpo mortal que nos tiene como en una jaula, digamos. Sin embargo, todo lo que obramos, sea lo bueno o lo malo, es lo que nos habrá de justificar o no delante del final juicio de la gloria de Dios. Pero vamos seguros, porque tratamos de agradarlo, aquí y ahora. Pensemos en este aquí, en esta hora, en este hoy, en este hoy de la fe, lo que estamos viviendo. Ahora uno dirá, pero usted, sí, pero se va a morir. Sí, claro, tengo que morir, porque tengo que desprenderme de la mortalidad, del cuerpo de la mortalidad, porque si he obrado en este cuerpo de la mortalidad, en este hoy de la fe, con una esperanza creciente hacia la patria, la vida eterna, ¿no es cierto? Si estoy transitando firme, fielmente, estoy también al mismo tiempo, Dios lo está haciendo en mí, como el grano de mostaza. ¿Qué está haciendo el Señor? Está haciendo un cuerpo espiritual, un cuerpo que permanece. Este desaparece, el otro permanece. El otro es el mío. El otro es el cuerpo que el Señor me da, el cuerpo de la plenitud de la vida, el cuerpo de la gloria. Ese voy a tener, ese voy a recibir, ese que ahora tengo que edificar, ¿Cómo lo puedo hacer? Y obrando en conformidad con la palabra que también el Señor me da, porque Él hace todo en todos. Y entonces la esperanza crece, me voy acercando, y bueno, hasta que tenga que partir de la mortalidad para ingresar plenamente en la eternidad, la cual ya estoy disfrutando como primicia, en la esperanza que tengo por esta fe. De otra manera no la tendría. Pero esta fe es la manera en que está obrando Dios en mí.
Así como la semilla que en la tierra crece y no nos damos cuenta, pero el crecimiento lo da Dios y nosotros vamos creciendo también. Estamos en este mundo, en esta tierra, en este peregrinaje rumbo a la patria celestial. Somos exiliados, sí, claro, estamos fuera de la patria, pero vamos a la patria. Ahí seremos. Muy bien, Miguel, de la misma manera que cada encuentro que es un reencuentro decimos que es un gusto, un gozo encontrarnos, de la misma manera cerramos a la luz de la palabra del día de hoy, en donde con tu generosa presencia has reflejado el texto del Evangelio Dominical desde este 11º domingo durante el año, este 13 de junio 2021, y de la misma manera que comenzamos, de la misma manera nos despedimos, junto a los hermanos oyentes, junto a Silvia Patricia en el agradecimiento en la operación técnica. Ilse no habla a través de la palabra, habla a través del trabajo que hace muy bien, nos permite encontrarnos semana tras semana desde Radio Felatina. De la misma manera, entonces, decíamos, Miguel, que comenzamos este encuentro, nos vamos a despedir. Créeme que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, desde Radio Felatina a la luz de la palabra. Que tengan una bendecida semana y nos volveremos a esperar, nos volveremos a encontrar y nos volveremos a escuchar a la luz de la palabra, Miguel. Bueno, vos sabés que el gusto es compartido, y es compartido por los oyentes también, Fabián, y eso nos llena de alegría realmente. Y si me permitís, yo aconsejaría también, porque este mismo programa se emite por Radio Felatina, como vos siempre lo decís, lo subrayás, y hay horarios en que van a poder escucharlo, el jueves, el viernes, el sábado, más o menos al mediodía, 12:30, 14 horas, a quien quiere sintonizar esta luz de la palabra, donde con Fabián Gómez, mi esposa Patricia y yo trabajamos juntos, tratando de hacer un aporte, ¿no es cierto?, como el Señor nos indica, como el Señor nos enseña, para participar todos del mismo material. Muy agradecido, Fabián, a vos y a toda la audiencia, y será hasta el próximo encuentro, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.